Con la cadena de noticias DW, señal aliada de Canal 26, y vamos a hablar con Thomas Sparrow, periodista que está en Berlín, allí en Alemania. Hola Thomas, ante todo muy buenos días, buenas tardes para vos. Hola, un placer, como todos los miércoles, estar con ustedes para hablar sobre la actualidad aquí en Europa. Igualmente, Thomas. Bueno, queremos hablar en primer lugar del tema qué está pasando con algunos ríos europeos como el Rin o el Po, ríos al que estamos viendo con un caudal de agua muy bajo, ¿no? ¿Qué está llevando a esta situación, Thomas? Definitivamente muy bajo, tan bajo que incluso en algunas partes del Rin las personas pueden ir de un lado al otro lado donde normalmente hay mucha agua. Tan bajo que incluso la navegación en algunas partes se está volviendo muy difícil. Y no es solamente un problema en el Rin. El Rin, como saben, es el río más largo, el río principal de Alemania, sino también en otros ríos en Europa, el Po en Italia, el Danubio, otro río clave aquí en Europa. Imágenes satelitales europeas están mostrando que estos ríos están en niveles bajísimos que tienen que ver con la sequía que hay aquí en Europa, con el verano extremadamente cálido y seco. Un verano cálido y seco que además empezó muy temprano y que está llevando a estos niveles muy bajos. Y estos niveles muy bajos no solamente tienen un impacto para los ecosistemas que están en esos ríos, sino también, sobre todo, un impacto económico muy serio para las economías europeas, pues estos ríos son claves para transportar productos y materias primas. Claro, y te quiero preguntar también, en instantes te voy a preguntar sobre los incendios en Europa, pero antes de preguntarte eso, te quería preguntar quiénes están sintiendo más el impacto en estos momentos de este caudal de agua tan bajo en estos ríos europeos. ¿Quiénes lo sufren? Por supuesto, las compañías que transportan esos materiales, esas materias primas, pues están teniendo que mover su transporte a un transporte terrestre, a transporte en ferrocarriles, y eso está generando problemas también en la cadena de suministros, con demoras, con alza en precios, en fin, de ahí que las autoridades estén trabajando con estas empresas para tratar de encontrar soluciones inmediatas, es decir, cómo poder transportar esos productos que necesitan ser transportados, pero también para mirar posibles soluciones a mediano y a largo plazo que incluyen, por ejemplo, buscar rutas alternativas, que incluyen buscar embarcaciones alternativas que no se vean tan afectadas por los bajos caudales y, por supuesto, ayudar también a las comunidades que están a lo largo de esos ríos y que se están viendo afectadas directa o indirectamente. Es un tema que incluso, según expertos económicos aquí en Alemania, tiene el potencial de bajar la productividad en el país considerablemente si esta sequía continúa durante bastante tiempo. Y eso es un problema grave para Alemania, cuya economía ya viene en problemas con crecimiento bajo, con problemas en la productividad, en fin. Entonces, de ahí que no sea solamente un tema que estén mirando desde un punto de vista ambiental, sino sobre todo desde un punto de vista económico. Y Tomás, esta sequía a la que haces referencia es también algo que no ayuda en nada a lo que estamos viendo ahora también en imágenes, que son los incendios, ¿no? Obviamente una ola de calor tan fuerte y con pocas lluvias hace que se propaguen aún más los incendios forestales, ¿no? ¿Cómo está Europa? ¿Cómo ves vos que Europa está reaccionando a estos incendios forestales que lamentablemente queman tantas miles de hectáreas? Pues son imágenes muy dramáticas que se están viendo y que se repiten además cada año en los últimos años, sobre todo en los países del sur de Europa que se ven más afectados por este tipo de incendios forestales. Y de ahí que la Unión Europea haya lanzado lo que han descrito como su operación más grande de su tipo para estar preparada precisamente para ese tipo de incendios forestales. Eso incluye prepararse, preposicionar personas que puedan ayudar en las zonas más afectadas o que puedan verse más afectadas, pero por supuesto también ayudar a las zonas que ya se han visto afectadas, a regenerar esas zonas que han sido dañadas por los incendios forestales. Lo que los expertos dicen es que son temas que se están volviendo más comunes en Europa, es decir, que la sequía, los veranos muy cálidos y secos están empezando antes, en este caso empezaron incluso en junio, que se están demorando más tiempo, es decir, que van casi hasta septiembre, incluso octubre, y que las consecuencias son más dramáticas que en el pasado, y de ahí que sean necesarias medidas que no sean solamente
inmediatas Sí. para ayudar a las zonas más afectadas, sino sobre todo de prevención y de preparación, porque lo que estamos viendo son problemas no solamente para países como España, Portugal, Italia, Chipre y Grecia, sino también para otros países como Alemania o los países nórdicos, donde el tema de los incendios forestales en el pasado por lo menos no era tan grave como en los otros países europeos, Sí. pero donde también están empezando a ver este tipo de incendios forestales. Y Tomás, ¿qué perspectivas hay en Europa si estas condiciones secas continúan y si los ríos continúan con caudales tan bajos de agua? Claro, sobre todo ese es el problema porque es un tema que los expertos no esperan que cambie muy pronto. Por supuesto, en invierno, sobre todo cuando las temperaturas bajas, cuando el agua se derrite de los Alpes, cuando los niveles de los ríos tienden a subir, pues esas son noticias que ayudan a regenerar, por ejemplo, el tema de los ríos. Pero los expertos están diciendo que eso no es suficiente porque incluso también ahí se sienten los efectos del cambio climático. Entonces, que son necesarias medidas de prevención, de preparación y también, por supuesto, de resiliencia para ayudar a las comunidades, tanto en el verano, con estos veranos muy secos y muy largos y muy calientes, como también en los momentos del año donde la naturaleza tendría la capacidad de recuperarse, pero donde se está viendo también afectada por los problemas ambientales. Entonces, es un tema que no es solamente del verano, es un tema que afecta en general el clima europeo, en general es un tema que se discute sobre el impacto del cambio climático, pero también si lo miramos desde una perspectiva política, el cambio climático no es uno de los temas que, digamos, vende mayoritariamente en las discusiones políticas de los diferentes partidos. Sí lo hizo en el pasado, pero ahora hay otros temas que, según los diferentes partidos políticos, con excepción quizás de los verdes, hay temas más urgentes para discutir y de ahí que el tema del cambio climático no esté en el tope de la agenda política. Clarísimo, Tomás, gracias por este nuevo contacto desde Alemania. Muchos saludos. Hasta luego. Thomas Sparrow, desde la cadena DW en Berlín.